Él es el maestro en auditoría Raúl Pacheco Sánchez. Es contador público egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestro en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también profesional certificado en contabilidad y auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha participado a nivel federal y estatal en diversos cursos especializados en fiscalización superior, finanzas públicas y presupuesto. Además, es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero. En su experiencia laboral, ha sido director general de control del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Participa como expositor en diversos cursos organizados por la Auditoría Superior del Estado, el Gobierno del Estado y el Colegio de Contadores Públicos de nuestra entidad. Actualmente es el auditor especial del sector ayuntamientos de la Auditoría Superior del Estado, institución en la cual ha desarrollado gran parte de su experiencia profesional. Solicito recibamos con un fuerte aplauso al maestro en auditoría Raúl Pacheco Sánchez. Hola, bueno, muchas gracias Brenda por esa presentación. Y bueno, como cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes este tipo de capacitación, realmente les digo que es un gusto el poder estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta charla. ¿Atrás me escuchan bien? A ver, levanten la mano atrás. Dicen, alce la mano si están gozando. Eso. Bueno, qué bueno. Hoy vamos a complementar de inicio, vamos a retomar algunas preguntas, si ustedes me lo permiten, que quedaron pendientes de la participación de mi compañero el maestro Odiseo, a quien realmente también aprovecho la oportunidad para agradecerle y reconocer todo el trabajo que realiza en función de estas capacitaciones. ¿Sí? Gracias por esta exposición que hizo maestro Odiseo. Algo que me llamaba la atención y que espero que ya haya quedado bien definido. Recuerden que no nos van a entregar documentación comprobatoria, ¿sí? Porque todavía había algunas preguntas donde nos decían qué iba a pasar con los folios, qué iba a pasar con la documentación, si ellos no nos las traían o no. La documentación estará con ustedes, ¿sí? Por eso nosotros desde las capacitaciones anteriores hemos estado reiterando la necesidad que ustedes, administración actual, realicen o hayan establecido o hayan en su caso requisitado, requerido la información a la anterior administración, porque ustedes la tendrán que atender en asuntos posteriores, principalmente de fiscalización. En algunos de los casos también es bien importante retomar lo que se dijo. Lo que nosotros estamos señalando, como su nombre lo determina en el documento, son criterios para la integración y presentación de la cuenta. No quiere decir que es todo lo que ustedes tienen la obligación de hacer como sujetos en cada una de las actividades que en este caso incumben la aplicación de los recursos. ¿Por qué lo digo? Tenía una pregunta donde decía que nosotros no decíamos cómo se iban a integrar los expedientes unitarios de la obra. Si bien es cierto, en mucho tiempo los lineamientos de la Auditoría Superior del Estado y en su momento Auditoría General del Estado señalaban que tenía que estar integrado en el expediente de la obra, desde cuestiones técnicas, ¿sí?, desde situaciones de los procedimientos de adjudicación o de ejecución en su caso, hasta la documentación comprobatoria. Ahora ya no está como tal, pero eso no exime de que cada uno de ustedes tenga que cumplir las diversas obligaciones que señala en este caso, por ejemplo, la Ley de Obras Públicas y sus servicios.
en donde señala cuáles son los pasos para adjudicar, para contratar una obra. ¿Cómo puedes hacer una obra? Si es en administración directa o por contrato, las características, los requisitos, etcétera, etcétera. Los documentos normativos, si es una obra de acuerdo a su naturaleza, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Agua Potable, pues obviamente que tendrán que tener los permisos, las autorizaciones de, en este caso, la dependencia rectora, que sería la CNA. En energía eléctrica, lo correspondiente. ¿Sí? Es bien importante que lo podamos entender, compañeros. Y de esa forma también el aspecto financiero y contable. ¿Sí? Nosotros estamos señalando en la cuenta pública, y ya lo señaló el maestro Odiseo, los documentos contables, presupuestales, que nos marca la Ley de Contabilidad Gubernamental, que es la normativa que establece cómo tiene que estar integrado este documento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tampoco quiere decir que si nosotros no señalamos en una cuenta, vamos a pensar la matriz, que sería algo muy básico. Si no pedimos que la matriz pueda estar en la cuenta, ustedes no la tendrán que hacer, o no la tendrá que tener el sistema, o las pólizas, o la cuestión de los reportes auxiliares. ¿Sí? Ustedes tienen que ir cumpliendo y verificando todo ese cumplimiento de la normatividad. Bueno, vamos a contestar, les decía, algunas preguntas. Nos dice, ¿se debe generar un reporte de avance físico-financiero por cada fuente de financiamiento si la obra se realiza por varios fondos? Yo aquí podría poner algunos aspectos a considerar. Primero, entiendo, vamos a pensar, la mayor parte de ustedes lo que tienen para ejercer obra pública es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, ¿sí? El ramo 33. Ese fondo, recuerden que la normativa señala que debe de estar regulado o se debe de aplicar teniendo en cuenta la normatividad local. Esto es, si ustedes hacen alguna obra con recursos de ese fondo, tendrán que aplicar la Ley de Obras Públicas del Estado y toda la normativa del Estado. Al momento que ustedes lo mezclan con otro tipo de recurso, principalmente federal, las leyes federales señalan que cuando se dé ese supuesto, ya la normatividad a la que ustedes brincan, por así decirlo, será la normativa federal. ¿Sí? Esto es ver la Ley de Obras Públicas federal, su reglamento y toda la normatividad. Si hay cambios, principalmente en las unidades, en la cuestión monetaria para poder hacer una obra de acuerdo a un tipo de contratación, licitación, adjudicación directa, etcétera, etcétera. Ahora bien, pues el reporte de avance físico-financiero, no obstante de que ustedes van a tener un expediente unitario, ¿sí? Van a tener obviamente un contrato, porque el contrato lo van a hacer, vamos a decir en este sentido poniéndole números, 1,5 millones, donde 500,000 pesos son del ramo 23 y el millón es del Fondo de Infraestructura. Su contrato ustedes que tendrán que tomar es por 1,5 millones para, en este caso, aplicar los procedimientos y los límites para ver cómo la van a hacer. Obviamente, las facturas que ustedes vayan teniendo, pues van a estar, vamos a llamarle, abarcando las dos etapas del recurso, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que ustedes puedan controlar la trazabilidad del recurso del Fondo de Infraestructura para cuando tengan que justificar ante los entes fiscalizadores o la rendición de cuentas, ustedes puedan identificar que ese recurso proviene de esta fuente. Y ahí que tenemos, por eso están los clasificadores. Ahí es donde ustedes tienen una clasificación que se denomina por fuente de financiamiento. ¿Sí? Nos vamos ahí siguiendo. En este sentido estamos hablando del seguimiento financiero, porque el reporte de avance físico sí puede ser, y reitero, tendrá que ser por la totalidad del recurso,
pero identificando lo que ustedes ejercieron del Fondo de Infraestructura. ¿Cuánto destinaron para esa obra del Fondo de Infraestructura? Les decía, cuando ustedes emitan el cheque o cuando hagan la salida del recurso, ese lo tienen que identificar con fuente de financiamiento que es de ese fondo, y el otro a su vez lo que corresponda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el Coplademón se instala después de haber dado inicio a las obras que se modificaron respecto a la propuesta de la administración anterior? Ok. La propuesta de inversión, y eso también llévenlo para el siguiente ejercicio. No hay una propuesta de inversión inicial, o bueno, no hay una propuesta de inversión en enero, después hay otra en junio, después hay otra en julio, y después hay otra cuando vamos a entregar la cuenta pública. La propuesta de inversión tiene que ser es una estimación, ¿sí? Es un proyecto que debería de estar amarrado a lo que ustedes están señalando en su presupuesto de ingresos, porque allí ustedes están destinando recursos para inversión que se puede modificar, claro, lo hemos reiterado en todas las pláticas que hemos tenido. Ustedes, y lo van a hacer seguramente, ¿sí? De entrada, los fondos federales de estos ramos de aportaciones federales del 33 se mueven una vez que se publica el acuerdo por el gobierno del estado en el mes de enero. Entonces, obviamente que tendrán que hacer sus ajustes, pero eso serían modificaciones al programa de inversión, ¿sí? Las cosas se autorizan solo una vez. El presupuesto se autoriza, por ejemplo, solo una vez. No tenemos un presupuesto autorizado en el mes de julio. Que lo hagan a lo mejor desfasado es otra situación, pero solamente se da una vez el proceso. Asimismo, el programa de inversión. Ahora, si ustedes conocen el programa de inversión que tenía la institución cuando ustedes llegaron, ustedes tienen la potestad de hacer las modificaciones presupuestales, ¿sí? Lo importante aquí que les podemos sugerir es que primero se aseguren que no eran obras comprometidas. Escuché hace rato que hablaban de pago de una factura que le habían dejado de una obra. Bueno, pagos de una obra, no hablaban de factura exactamente. Obviamente, para poder reconocer una deuda, ¿qué se tiene que hacer? Pues yo tendría que tener la información financiera el 29 de septiembre y que ésta estuviera como un pasivo, ¿sí? En el rubro de cuentas por pagar. Otro punto, y también pues yo tendría que tener el soporte documental en original para poder hacer ese pago. Aquí sería lo mismo. Lo importante es que ustedes se puedan asegurar en su caso que las obras que se tuvieron, y para eso tuvieron todas las etapas de requerimiento después de la entrega-recepción, que si se atendieron o no, pues ya es materia del seguimiento de los procesos que la misma ley señala. ¿Qué hemos platicado con algunos compañeros que han ido con nosotros a ver este asunto? Bueno, tú ya agotaste los procedimientos en donde le requeriste, le diste cita para que viniera a entregar y no vino. Pues obviamente tú levantas las actas respectivas para que hagas constar ese hecho, para que puedan ustedes derivar posteriormente al órgano que va a sancionar lo que vayan a determinar, pero sobre todo para que ustedes ya tengan la plena libertad, por llamarle así, de realizar las siguientes acciones. ¿Sí me explico? Es decir, yo te pedí que me dijeras qué obras estaban pendientes, qué obras aún no se ejecutaban. No me entregaste el reporte de avance el 29 de septiembre, no me entregaste información financiera, no me entregaste el seguimiento. Se vencieron los términos, los tiempos, hice todo el debido proceso. Yo levanto un acta que me va a servir para decir, pues ¿sabes qué? Yo ya puedo asignar el recurso que tengo pendiente. Porque también aquí es otro punto que cambia respecto a otros años, donde la Ley de Disciplina Financiera señala que los recursos del ramo 33, si no están devengados al 31 de diciembre, ya serían sujeto de devolución a la Federación.
Entonces, ustedes obviamente ya tienen que ejecutar ese recurso, por lo menos las administraciones que hayan recibido. ¿De acuerdo? Entonces, eso, reitero, les permitirá, más que hacer un Coplademun o no, les permitirá el poder asignar el recurso, primero, a los rubros que de acuerdo a la fuente de financiamiento corresponda, ¿sí? Y segundo, obviamente, cuidando los procedimientos para realizarlo. Hablan de los lineamientos, cómo integrar los expedientes técnicos, reitero, es una situación de ley. Hablan de pagos de ISPT. Tengo impuestos sobre la renta por pagar de enero a septiembre de 2008, derivado de sueldos de trabajadores en obra pública. Bueno, trabajadores en obra pública siempre y cuando haya sido una obra por administración directa. Recuerden, a los que tuvimos la oportunidad de ver el curso anterior, yo les decía, si ustedes la hacen por administración directa, asumen todas las responsabilidades, además de que tienen que comprobar, de acuerdo con la ley, que tienen los recursos materiales, financieros, de equipo para poder ejecutarla, asumen todas las responsabilidades, desde pagar el sueldo a los trabajadores, darlos de alta en el seguro social, obviamente pagar las cuotas que correspondan y pagar los impuestos respectivos. Nos dice en la siguiente lo que continúa en la pregunta: forzosamente tengo que pagar al fisco en conjunto ISR de otros programas con lo de la obra pública. ¿Puedo presentar únicamente lo correspondiente a obra pública? Recuerden que las declaraciones que se presentan no es por fuente de financiamiento. Las declaraciones que se presentan ante el SAT es por la obligación que tiene la institución de diversas fuentes de financiamiento, obviamente. Entonces, ¿qué tendrán que presentar? Pues todo lo que ustedes tengan, al menos registrado también como timbrado principalmente ante la Secretaría de Hacienda, y en su caso lo que ustedes hayan determinado en su revisión. Y que eso también decían hace rato, que si tenían 30 días para revisar los estados financieros. No es solamente los estados financieros, recuerden que 30 días era para solicitar aclaraciones derivadas del proceso de entrega-recepción, dentro de los cuales pudiese ser el análisis de la información financiera. Si tuvieron estados financieros a esa fecha o a la fecha que lo hayan tenido, ustedes podían pedir la aclaración de las partidas, o bien, si hubiera sido derivado, por decir, de un requerimiento del Servicio de Administración Tributaria que les haya llegado a ustedes, ustedes también pudieran haber solicitado esa información. En la nueva administración, ¿cuántas administraciones corresponden recibir de fines? No hay administraciones por administración. Es decir, o sea, no porque ustedes sean esta les van a dar 8, 9 o las que sean. Las administraciones que se otorgan de cuestión de los recursos están publicadas en un calendario que el gobierno del estado, en este caso, emite de estos dos principales fondos, que es el Fondo 3 de Infraestructura y el Fondo 4 de Fortalecimiento de los Municipios, en el mes de enero. Lo emite mediante el periódico oficial del estado. Dice cuántas administraciones van a ser. Regularmente de infraestructura son 10 por cada ejercicio fiscal. Ahí señalan las fechas en las cuales les van a administrar, y del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios son 12, y ahí también señala la administración mensual que les tendrán que dar. Cuando usted habla de que un director, si quisiera realizar un cambio en obra, debe pedir autorización, la pregunta es: ¿a quién el director le debe pedir autorización? Bueno, es cuando usted habla, me imagino que fue el contador Odiseo. La autorización, recuerden que el máximo órgano de un ayuntamiento, ¿quién es? El cabildo. Nosotros hemos platicado mucho, debemos de trabajar a nivel municipal con toda esa regulación de la normatividad que tenemos para nuestros procesos, de todas las áreas. Eso, veíamos, les va a coadyuvar y les va a ayudar para que ustedes puedan deslindar responsabilidades y sobre todo se puedan hacer las cosas conforme a normatividad.
En la cuenta pública, creo que ahora no lo pusimos, a diferencia de otros años, mencionábamos un procedimiento para que ustedes nos digan cómo adjudican la obra pública, un procedimiento para la liberación de los recursos, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y que eso seguramente va a ser de unas cosas. ¿Por qué no lo pusimos ahora? Porque seguramente va a ser de lo que vamos a pedir a partir de enero, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué es ese documento? Para que ustedes, de acuerdo a la normatividad, puedan establecer adecuadamente las actividades. ¿Y por qué les digo de acuerdo a la normatividad? Si ustedes escuchan esta pregunta, dice, ¿a quién el director le debe pedir autorización? ¿Sí? O sea, el director no puede decidir si inicialmente no hay un proceso, ¿sí?, de autorización por el cabildo. Aquí me da la percepción como que el director es quien está definiendo las obras a ejecutar. Si ustedes checan la normatividad, y ahí es donde va el punto, revisen la normatividad y el director de obras públicas no es el que tiene que poner a autorización este tipo de documentos, ¿sí? Él tiene otras facultades que están señaladas en la ley orgánica del municipio libre. Pero esto ustedes pueden irlo poniendo también y pueden irlo generando de una mejor manera en sus reglamentos interiores. Hay cuestiones que están en la ley de manera muy general, pero que ustedes lo pueden puntualizar adecuadamente en su normatividad local. Dentro de la cuenta pública, los expedientes unitarios de obra serán entregados de forma digital o únicamente impresos. En la cuenta no. Cuando nosotros hagamos los requerimientos, vamos a señalar exactamente cómo requerimos la información. Seguramente va a ser certificada y tendrá que llevar una serie de características para que nos las vayan a proporcionar. ¿Qué pasa? En la mención anterior recibió la administración de FAIS correspondiente al mes de septiembre. El depósito llegó al 1 de octubre y ellos ejercieron el recurso, aun cuando ya no eran funcionarios. Ellos tenían token y control de cuentas bancarias que no informaron y entregaron a la nueva administración. Entonces yo creo que debió de haber sido requerido, si se conocía, debieron de haberlo requerido dentro del proceso. La vez anterior hablamos de responsabilidades, ¿sí? Responsabilidad de acción o de omisión. Entonces, si ustedes lo conocieron, creo que es importante poder, además de poder señalarlo y poder notificarlo a los entes que correspondan, sí es importante que ustedes tengan también los procedimientos. ¿Cuál es la situación para el segundo semestre? No se presentará informe semestral en esta ocasión. La ley eliminó el informe semestral, que bueno, realmente no tenía mucho sentido, porque realmente coincidía con la cuenta pública. Vamos a platicar el día de hoy, después de lo que nos dice nuestro amigo Odiseo, de la cuenta pública, y después ¿qué pasa? Ya presenté la cuenta pública, porque ese también ha sido una percepción que se tiene en muchos casos. No, pues ya presenté mi cuenta pública y ya está en la AGE, vámonos a comer y a dormir, porque muchos llegan y van a dormir. Bueno, yo les diré para qué se debe de utilizar. Primero, y esta la acabo de agregar después de lo que escuché, ¿cuáles son las responsabilidades? Primero, anterior administración, proporcionar la información contable, presupuestal, de obra patrimonial y desempeño que se tuvo que haber hecho en la entrega-recepción, ¿sí? De acuerdo a la temporalidad de la liberación de los recursos, es su responsabilidad. Hay algo que quiero que quede muy definido. A partir del 30 de septiembre, ustedes asumieron una responsabilidad institucional. Son los representantes del ayuntamiento al que cada uno pertenece, de acuerdo a los cargos también que desarrolla ahí. La cuestión del ejercicio de la aplicación de esos recursos públicos están de acuerdo a la temporalidad. ¿Por qué? Hay muchos que hemos escuchado, dicen, no, es que no lo voy a recibir
porque si no, yo no voy a presentar su información, porque si no va a ser responsabilidad para mí. No lleva responsabilidad en el sentido de lo que se haya hecho en su momento. ¿Sí? Eso a quienes revisamos nos toca determinar esa temporalidad. Pero en ese sentido, por eso hemos sido muy puntuales en que ustedes, si recibieron, sí tienen que ser muy analíticos en lo que están recibiendo. Pueden cuestionar, oye, este documento tiene estas características, no lo puedo aceptar. En el caso de que, ¿sabes qué? Pues no te puedo realizar el pago de la obra porque tú no me dejaste el financiero, o sea, no se comprueba que es un pasivo, no tengo la información que lo pueda acreditar. Esa es la responsabilidad. ¿Cuál es la de ustedes después de lo que estamos platicando? Primero, controlar la información que fue entregada, porque hablaban de que cómo iban a ser los folios. Ustedes tienen la plena libertad, el área financiera seguramente tiene la libertad de definir su control respecto al soporte documental de la aplicación de los recursos. Proporcionar la información ante los requerimientos que se realicen. Ustedes tienen que por lo menos contestarnos. Cuando nosotros hagamos el procedimiento de requerimiento, ustedes tienen que decir, ¿sabes qué? Pues mira, te entrego esto que corresponde a mí y del otro pues no tengo, y aquí está el soporte documental de lo que se realizó para requerir esa información. Pero ustedes lo tendrán que presentar, porque ustedes tienen que entregar la cuenta pública. La cuenta pública, y así lo señala la normatividad contable, es responsabilidad del ente que lo genera. Veía una pregunta que seguramente en muchos casos nos va a pasar. Oye, yo tengo la información de octubre a diciembre. ¿Qué va a pasar con la cuenta pública? Nosotros recibimos la cuenta pública que ustedes nos presenten. ¿Por qué? Porque la recibimos para efectos de revisión, ¿sí? Para efectos de fiscalización, que es analizar lo que ustedes nos están entregando. De entrada, si ustedes nos entregan información de octubre a diciembre, ya tenemos irregularidades del ayuntamiento. Sí, no hablo de una administración o otra, del ayuntamiento. O sea, la cuenta pública del ayuntamiento que se presentará no cumplirá con los principios de contabilidad que hablan de que una cuenta corresponde a un ejercicio fiscal. Que no hay saldos acumulados, porque no va a poder haber ni elementos, y así lo tendremos que consignar nosotros en los informes, que nos abstenemos de emitir una opinión en el sentido de comparación, porque no puedo comparar un presupuesto anual con un periodo de 3 meses, tanto en ingresos como en egresos, porque seguramente en algunos casos, si ustedes pudieron rescatar la información de su presupuesto de ingresos y de la ley de ingresos, pues van a tener datos en donde a lo mejor el monto en la última columna, que sea ingreso por recaudar, va a ser un monto tremendo, ¿sí? Y posiblemente va a ser un monto negativo, porque decir, oye, pues en mi ley yo traía 5 millones, pero lo que recaudé de octubre a diciembre, pues nada más son 500,000 pesos, pues traigo un déficit de 4,500,000, y realmente no es esa la situación. La situación es que no hay cifras que permitan comparar. Entonces, como nosotros tenemos que valorar esa información contable y presupuestal, de entrada, nuestra primera opinión va a ser: la cuenta pública no cumplió. Y les vamos a mandar a ustedes los resultados dentro del informe que tendremos que generar. ¿Por qué? Porque ahora las cuentas públicas tienen muchas connotaciones. Antes la cuenta pública era un documento en donde a lo mejor pues llegábamos, lo entregábamos, se revisaba y nada más era un proceso entre el ente fiscalizado y el órgano que en este sentido revisaba. Ahora ya no. Ahora las cuentas públicas deben de servir, porque las cuentas públicas lo único que derivan es información cuantitativa de lo que ustedes hicieron durante un ejercicio fiscal, ¿sí? En teoría, no vamos a entrar ahorita
a situaciones de que sería nada más el periodo. Entonces, se vuelve un insumo para análisis internos de esa información. Recuerden que tenemos varias clasificaciones, en el caso presupuestales. Por ejemplo, ¿qué pudiera servir un análisis interno? Pues para la tesorería municipal, saber en cuestión de ingresos, ¿cuánto estamos recaudando? ¿Sí? ¿Qué área es donde se está ejerciendo mayor recurso? Esa es clasificación administrativa. ¿En qué función de gobierno estamos gastando más? Clasificación funcional. En algunos casos hemos tenido las cuentas públicas donde solamente nos consolidan en una sola función todo el recurso, porque no se previó desde un inicio que el registro contable, que el sistema contable, y ese sería el otro punto en donde yo los invitaría a que revisen realmente quién tiene un sistema contable en el ayuntamiento, no un sistema contable de maquila en donde se pueda estar el proceso, sino en el ayuntamiento, ¿sí? Que ustedes puedan generar toda esa información que les pueda servir. Y externo, obviamente, porque ya al momento de que ustedes lo ponen y ese ve relacionado con el apartado de abajo en difusión, pues ya está al alcance de todos, ¿sí? Esa información sirve para evaluar los resultados, y por eso yo les digo, en el caso del órgano de fiscalización no podemos emitir una opinión respecto a esa información que va a estar presentada ahí, una opinión de análisis me refiero. En difusión, recuerden ustedes, porque en algunos casos seguimos confundiendo, tenemos obligaciones que señala la ley de contabilidad o que son derivadas de la ley de contabilidad gubernamental, ley de disciplina financiera, ley de coordinación fiscal, y que deben de estar en un apartado por separado, ¿sí? En sus páginas de internet. Algunos le denominan Ley General de Contabilidad Gubernamental, otros le llaman información contable presupuestal, etcétera. Pero sí está separado, es como un micrositio, como le llaman los técnicos, ¿no? En informática. Y aparte tiene sus obligaciones de ley de transparencia, tanto la federal como la local, que en algunas situaciones, algunas fracciones puedan coincidir, pues sí, es eso, una coincidencia respecto a la información, pero tienen que dar cumplimiento a ambos apartados, a contabilidad gubernamental y a la ley de transparencia. Acabamos de terminar el día jueves. Si algunos recuerdan nuestra plática anterior, les dijimos, vamos a entrar a evaluar el SEBAC. El SEBAC se llama Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, ¿sí? Eso lo determinó el CONAC. ¿Y cuál es el objetivo? Verificar que los entes estén cumpliendo con todas las obligaciones, principalmente en materia de contabilidad gubernamental, obviamente. En este aspecto, en este último trimestre que se evaluó, fue transparencia. La información que correspondía a esa evaluación era del tercer trimestre del ejercicio 2008, que desafortunadamente coincidía a julio, agosto, septiembre. Ustedes suben la información, tienen un término de días para poder hacerlo. Posteriormente a eso, los órganos de fiscalización entramos a verificar la información que ustedes subieron en ese sistema y decimos si cumplió o no cumplió. En algunos casos, nosotros podemos dar una oportunidad de solventación. Esto es, marcamos en ese mismo sistema, porque todo es un sistema informático, marcamos en ese mismo sistema que no se cumplió con determinado rubro, señalamos el porqué y lo ponemos en solventación, que les llega automáticamente a ustedes para que puedan checarlo y en su caso adjuntar la información que se está señalando, ¿sí? Posteriormente a eso nosotros vamos a hacer el proceso de validación final.
ese es a grandes rasgos lo que lleva esta evaluación del CEBAL. Datos. El promedio de cumplimiento que se tuvo de su autoevaluación, ¿sí?, esto es de lo que ustedes señalaron, fue 46%. Su autocalificación. Es importante señalar que solo 75 ayuntamientos nos contestaron. Bueno, contestaron el sistema, no nosotros. 75 ayuntamientos subieron su información. Esto es, 6 definitivamente no atendieron y hasta donde tengo entendido ya la evaluación fue cancelada. Obviamente queda en un incumplimiento total. Les decía, de estos 75, el cumplimiento promedio fue de 46. En la primera evaluación que realizamos nosotros, la semana pasada, el promedio bajó a 23. Y déjenme decirles por qué subió. Porque en algunos casos, que había un reactivo en donde ustedes tenían que señalar si contaban con paramunicipales, muchos de ustedes se lo pusieron como que les aplicaba, pero como no dieron contestación a lo demás, pues obviamente quedaba en 0. ¿Qué era lo que tenía que pasar ahí? Que ustedes tenían que decir, a mí no me aplica porque no tengo paramunicipal, y automáticamente las demás relacionadas, los demás reactivos relacionados con este rubro, se daban como positivos. Entonces, esa fue una de las que fuimos haciendo nosotros, y en algunos casos hasta la incrementamos. ¿Sí? Es importante señalar que la mayoría tuvo 0 de cumplimiento. ¿Entendible? No lo sé. No lo sé. Esos resultados van a aparecer seguramente a inicios de enero en la página del CONAC a nivel nacional, y vamos a aparecer ahí con datos en rojo. Pero bueno, lo pongo de contexto, una porque van a tener que realizarlo para el último trimestre que se va a publicar, que se va a hacer en enero, y el otro para que ustedes puedan ver la necesidad de organizarse para poner esa información, porque la cuenta pública, reitero, los números que están ahí significan algo, no es nada más un reporte que se tiene que entregar, todos significan algo. La naturaleza de la información financiera, contable, es que sirva para tomar decisiones. Y por último, les decía, el demás uso que se le puede dar, pues obvio es para efectos de fiscalización, tanto de los que dependemos de las legislaturas, como en este caso a nivel federal es la Auditoría Superior de la Federación, y a nivel local la Auditoría Superior del Estado, como otras dependencias que en este caso también son de control y dependen del Ejecutivo Federal y estatal en su caso, que estamos hablando de la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental en la entidad. Para eso, de primera mano nos sirve la cuenta pública. Análisis interno, usuarios, quiénes son los titulares de cada área, el área de finanzas obviamente, área de evaluación. Platicábamos hace unos minutos antes de entrar con ustedes, bueno, vamos a hacer evaluación, pero ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar si no tenemos bases? Ustedes lo tendrán que consignar seguramente en el ejercicio siguiente, con esas metas, con esos objetivos que tienen que lograr y que van a estar relacionados, como lo hemos platicado, con su plan municipal de desarrollo y los programas operativos que han definido. El presidente, síndico obviamente, síndico porque el 77 de la ley orgánica tienen que autorizar la cuenta pública, ¿sí? Entonces también, pues para autorizarla supongo que tienen que revisarla primero y estar en su caso solicitando la información que requieran. Gracias. Externo, usuarios, instituciones financieras. De entrada yo les pongo algo, si alguien va a querer un crédito ante instituciones financieras,
Primero, ya no está tan sencillo de acuerdo a la ley de disciplina financiera. Segundo, mínimo los bancos les piden estados financieros de 2 últimos ejercicios y obviamente estados presupuestales. ¿Por qué? Los estados financieros nos dicen la situación en la que está en ese momento el ayuntamiento. ¿Qué tal si es un ayuntamiento que está súper apalancado y lo que va a pasar es que al contrario, después el banco va a ser uno de los deudores, unos acreedores que va a tener el ayuntamiento? Pues obviamente no se va a arriesgar, ¿sí? Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ustedes tienen que estar informando a través del SFU, del Sistema de Formato Único, todos los avances en la aplicación de los recursos de los fondos federales. Y si empezamos que la mayoría de nosotros, los ayuntamientos, los estamos operando por recursos federales, pues de entrada tenemos mucha chamba que hacer. Coneval, la vez anterior les presentaba yo una gráfica respecto a cómo ha sido el impacto del mejoramiento de los índices de marginación y pobreza extrema. Y para eso, ¿qué hay? Pues se supone que para eso está el recurso del FAIS, para atacar esos índices. El problema es que a nivel Estado no lo hemos logrado. Al contrario, vamos subiendo. ¿A qué va a llevar? A que cada vez, mi percepción personal totalmente, a que cada vez Sedesol vaya cerrando más y más la forma de ejercer el recurso. Teníamos huertos comunitarios y Sedesol, vamos, ya no los pongo. ONGs, INCO, por ejemplo, A Regional, hay universidades que hacen estudios de las finanzas de los ayuntamientos. A nosotros nos solicitan en muchos casos que les digamos dónde están las páginas oficiales de los ayuntamientos. Y es otro punto que ustedes tendrán que ir checando. Muchos de ustedes no tienen un sitio oficial del ayuntamiento. Entonces creo que es importante, en algunos casos nos compartían de una experiencia en donde se habían acercado al gobierno del estado y habían tenido las facilidades para poder tener esos sitios. Lo importante aquí que vean es cómo va a ser ese mantenimiento de la información que van a estar ustedes generando. Y obviamente, externo a las entidades fiscalizadoras. No está de más, la sociedad en general. Seguramente muchos de ustedes ya de primera mano están teniendo solicitudes de información. Recuerden que todo el sistema estatal y nacional anticorrupción, pero en la cuestión del sistema estatal lo conforman los pilares, que en ese sentido es fiscalización, ¿sí? La Auditoría Superior, Secretaría de la Contraloría y órganos internos de control. Transparencia, Salitay, ¿sí? El otro punto es la Fiscalía del Estado. Y el otro punto, que vamos a decir que son las 4 patitas de la mesa, es el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Estos 4 pilares conforman el sistema estatal anticorrupción y los 4 tuvieron reformas en su normatividad. Transparencia, si ustedes no otorgan la información que se requiere en transparencia, se pueden interponer recursos por el solicitante que pueden llegar en su caso hasta la inhabilitación del cargo en que está el servidor público que no entregó la información respectiva. Además de las multas que Transparencia puede realizar, el instituto. Y las multas no son nada baratas, ¿sí? Son multas muy altas que tiene que entregar el servidor público. ¿Qué representa la cuenta pública? Decíamos. Resultados sabidos en el ejercicio presupuestario con relación a los ingresos y gasto público. Detalles sobre el uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales. Una evaluación financiera de todas las acciones de gobierno municipal y permite determinar el grado de aplicación de la ley de ingresos, del presupuesto de egresos y en su caso de toda la normatividad relacionada. Un punto que deberá de servir: comparación de los resultados entre un ejercicio fiscal y otro. ¿Cómo nos hemos desempeñado? Desafortunadamente en muchos de los casos no va a ser factible esta situación.
les reiteraba yo, ¿qué vamos a ver en ingresos, por ejemplo? Logramos la meta establecida en la ley de ingresos y esto puede ser una cuestión de análisis que pueden ser de manera interna por las áreas respectivas. Recaudado y estimado. Ya veíamos la anterior ocasión en donde veíamos que de los ayuntamientos de entrada que pusieron en su ley de ingresos recursos a captar, fueron muy poquitos. ¿Sí? Fueron como, si no me fallan los números, como 43. De esos 43, realmente, ¿cuántos cumplieron con la meta establecida? Como 38. ¿Sí? Entonces, habría que verificar. Ustedes ya enviaron una iniciativa de ley, supongo, al Congreso del Estado. Si lo hicieron tomando como referencia la ley de ingresos del año anterior, yo les sugiero que también puedan ustedes revisarla, que puedan verificar los valores sobre los cuales hicieron esas estimaciones, porque en muchas ocasiones no ha sido lo ideal. ¿Cuál es el rubro de ingresos que generó mayor recaudación para el ayuntamiento? En muchos de los ayuntamientos el mayor punto son las licencias y los servicios de tránsito municipal. ¿Sí? Qué bueno que estén fortaleciendo, pero ustedes tienen potestades que están señaladas en la misma Constitución. ¿Qué pasa con el ingreso de impuesto predial? Ese es el único de los impuestos mayores que ustedes pueden estar generando. Pero a veces no lo estamos cuidando de que realmente lo podamos cumplir. Conocer el nivel de dependencia de los ingresos totales respecto a los ingresos federales. Es de sobra decir que aproximadamente el 85% de los ayuntamientos de nuestro estado dependen un 95 a 98% de los recursos federales. ¿Sí? En su caso, identificar los ingresos que fueron obtenidos por financiamiento. Un buen punto que necesito que chequen en sus cuentas públicas. Algunos de ustedes, si pueden tener préstamos, sobre todo en este mes de diciembre, solamente hacen el registro financiero contable. ¿Sí? Solamente registran el pasivo y no hacen el registro presupuestal. El registro presupuestal, hay una cuenta en el CRI, que es el clasificador por rubro de ingresos, identificada con el dígito 0, que es ingresos por financiamiento. ¿Qué es la situación que pasa? Que cuando usted ve la cuenta pública, ¿sí?, los datos dicen, a ver, pues yo recibí 2 millones y gasté 4 millones. Pues ¿cómo gastaste esos 4 millones? ¿Dónde están los 2 millones que estás gastando adicionales? Es que fue un préstamo que me hizo la Secretaría de Finanzas o quien haya sido. ¿Sí? Pero como solo les dan un tratamiento contable, sí es donde está esta diferencia. Tienen que registrar también como un ingreso esos financiamientos que están teniendo. Además, en el gasto, reitero, la fuente de financiamiento deberá de estar identificada, ¿sí?, que es de un préstamo. Nosotros pudiéramos, a partir del mes de enero, como señaló el auditor, requerir la información y decir, oye, dame la información por objeto del gasto que hayas tú financiado con el crédito X que tuviste. Si el crédito fue por 2 millones, tendrán que presentarnos el registro por objeto del gasto, o el registro administrativo, o el registro que ustedes quieran, ¿sí?, de esa fuente de financiamiento. ¿Por qué? Porque así lo tendrán que, el sistema debería estar hecho para eso. El sistema contable debería de estar hecho para eso. ¿Qué pasa a veces? Ustedes lo mandan a participaciones, le ponen gasto corriente. Acuérdense que gasto corriente no es una fuente de financiamiento, ¿sí? Gasto corriente, porque muchas veces me ponen fuente de financiamiento, gasto corriente. No, gasto corriente es una clasificación de gasto. Aquí es financiamiento, ramo 28, participaciones, ingresos fiscales, lo que corresponda de acuerdo al clasificador que emitió CONACA.
Entonces, cuidado con esta situación de la deuda, por favor. En cuestión de egresos, recuerden que esto, pues obviamente son las erogaciones realizadas para atender los planes de gobierno. Cumplimiento de los montos autorizados para cada una de las partidas presupuestales. ¿Sí? Y eso tómenlo para el presupuesto que van a aprobar. ¿Por qué? Porque ahora también la ley de disciplina financiera dice que no puede haber más de un 3% de incremento, principalmente en el rubro de servicios personales. Y como dicen, ¿de dónde cojean más las finanzas públicas? Del capítulo 1000, servicios personales. ¿Sí? Y esto, yo les sugiero mucho, va desde el registro. Cuiden mucho hasta quién está registrando. ¿Sí? Porque nosotros llegamos con la nómina, llegamos con la factura, le decimos al compañero, pues mira, aquí están ya, tesorería, aquí están los documentos. Él tiene que decir, mira, este gasto lo mando a la partida tal, al proyecto tal, a esta función, etcétera, etcétera. Entonces, toda la información que ustedes puedan determinar, y lo digo con todo respeto, puede estar en las manos de una sola persona si no tienen el cuidado. Ahora, ¿quién va a responder por la información y por todo lo que diga ahí? Pues ustedes, ¿sí? Los principales directivos del ayuntamiento. Por eso sí identifiquen, y por eso el auditor ha señalado, ¿sí? Cuando uno depende de situaciones externas, realmente a veces uno no sabe cómo clasificaron, en qué partida lo mandaron, ¿sí? Nada más nos dan la cuenta pública, nos dan los estados financieros y aquí está, ¿sí? Y si se tuviera dentro del ayuntamiento con procesos de capacitación, si ustedes tienen bien capacitados al personal que está haciendo eso, si tienen bien definidos los procesos, una vez que se tiene esta documentación comprobatoria, ¿a dónde va? ¿A qué procesos de autorización? ¿Sí? ¿Cuándo pasa? Hay un momento contable, recuerden, que se llama el pagado, que es una situación en donde se emite una orden de pago. Esto es, ya verifiqué, ya hay suficiencia presupuestal, ya está listo para que lo programen. Nosotros hemos sugerido mucho, ¿por qué no ahí ven el procedimiento con los síndicos o síndicas procuradoras? Que ahí esté el proceso de autorización, antes de que salga el cheque, que es la siguiente etapa. Pero eso lo tienen que ver, porque al final de cuentas, reitero, ya lo han platicado, la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Entonces nosotros vamos a dar por hecho de que un síndico, una síndica procuradora autorizó los gastos, vengan o no vengan firmados, porque también a veces es una cultura que se tiene, la cuestión de que se tienen que firmar factura por factura y toneladas, papeles, por parte de los servidores públicos. Pero en ningún documento dicen, a través de la firma de las facturas, la síndica procuradora o el síndico procurador autorizará los gastos. ¿Sí? Entonces nosotros al final, cuando emitimos resultados, se van para los síndicos y en esa etapa ellos tienen que demostrar si realmente cumplieron o no con sus obligaciones. O sea, no es tan sencillo como decir, oye, pues yo ya no firmé las facturas y pues ya, me deslindo. No, pues sabes qué, nosotros mandamos y en el proceso tú deslíndate de tu responsabilidad. Cuando entramos a la etapa de acreditación de los recursos, de la liberación, en muchos casos nos damos cuenta que obviamente los síndicos no tuvieron una intervención en esa liberación de recursos. Entonces, por lo tanto, la irregularidad no tiene un mayor peso en cuestión de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, esto es, devolver el recurso. Tiene otro tipo de responsabilidades, que pueda quedar una cuestión administrativa, ¿sí? Pero al final yo creo que les ayudaría mucho que ustedes lo pudieran definir desde el inicio, esos procedimientos
para el desarrollo de sus actividades. Control y aplicación de los recursos, es lo que hablábamos de cuidar esas partidas presupuestales. No se trata de al final estar haciendo un montón de modificaciones y que las modificaciones las hacen ya que gastaron. Yo también les invito mucho a que vean si su sistema, el sistema debe de ser de control. El sistema contable es para control, ¿sí? En algunos casos, oye, el sistema no me deja, no, ¿sabes qué? Dile al ingeniero, él sabe cómo hacerle y ¡pum! Camina el proceso siguiente. No es lo ideal. No es lo ideal porque pierden el control. El sistema no debería de permitir que un gasto estuviera afectando una partida si no hay una suficiencia presupuestal. ¿Qué se tendría que hacer? Obviamente una modificación antes, porque nos traen las actas de modificación presupuestal y pues todas son, a veces ya son hasta del siguiente ejercicio fiscal, ¿no? De los primeros meses. Pues obvio que ese ya es una observación que nosotros realizamos, y no tanto es la observación, porque reitero, puede ser una cuestión de carácter administrativa, es la falta de control que el ayuntamiento tuvo durante el desarrollo de sus actividades. Esos son de lo que ya hemos estado platicando. Uno de los puntos que ahora va a estar también muy analizado es cuánto se destina a inversión pública, cuánto es el incremento, cuánto es el costo de gastos de comunicación social, que de entrada ustedes también, de acuerdo con la ley de transparencia, tienen que estar casi desglosando. ¿Cómo y cuánto monto destina a inversión pública? Hagan el ejercicio ahora que van a entregar ustedes. Cuando ustedes revisan, y para eso es el clasificador por objeto del gasto, esto es, ¿en qué estoy gastando? Capítulo 1000, servicios personales. 2000, materiales y suministros. 3000, servicios generales, etcétera. A partir del 5000, 6000 es inversión, ¿sí? Lo demás es gasto corriente. Entonces, si ustedes analizan, se van a dar cuenta a dónde se está enviando el recurso. La mayoría seguramente estará en el gasto operativo de una mayor cantidad, de un mayor porcentaje. Ahí viene lo interesante, es analizar cómo le estoy dando suficiencia a ese gasto corriente. ¿Por qué? Todo va relacionado, para que vean. Si yo estoy dependiendo del 95% de recurso federal, si mi relación de gasto corriente respecto al total del gasto está muy alta, ya casi estamos viendo que está usando recurso federal para gasto corriente. Simple lógica financiera en algunos casos, ¿no? De las finanzas. Muchas veces, reitero, no es porque pueda ser así, vienen hasta errores de clasificación. Hemos encontrado que son porque que registró contablemente lo hizo mal, lo hizo una partida que no debería de haber sido. En algunos casos, ahí me acuerdo, tuvimos un registro donde nos pusieron una baja de activo de un ayuntamiento y decía como 14 millones de pesos de baja de activos intangibles. Chispas, cuando lo empezamos a ver para efectos de fiscalización, pues es un monto que de acuerdo a la naturaleza del ayuntamiento era relevante. Pero al momento de entrar a revisar el sustento, porque nosotros tenemos que, para dar una opinión tenemos que tener el sustento documental, vimos que era un error contable. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban descargando las obras en proceso que habían realizado, pero se brincaron en un dígito y le dieron en inventario en activo fijo, bueno, activo no circulante ahora, en activo no circulante, y ahí venía el registro. Obviamente eso venía presentado en su estado de situación financiera, en su estado analítico del activo, ¿sí? Y de entrada pues estaba presentando de una manera equivocada el estatus del ayuntamiento.
Por eso yo le reitero, es muy importante el poder revisar esa información antes de poder entregarla. La información financiera, ¿qué nos dice? Porque a veces decimos, bueno, ¿y para qué sirve el balance, el estado de situación financiera? Les voy a compartir a nosotros qué nos dice. ¿Sí? A nosotros nos indica qué recursos, por ejemplo, no han sido comprobados. Siguen manejando mucho ustedes deudores diversos. Gastos por comprobar. Cuando todas las normatividades señalan que ya no se deberían de estar manejando. ¿Sí? Y eso, créanme, a lo mejor ahorita, cuando muchos empiezan de enero, en la administración, muchos dicen, no, pues no tengo tanto problema, identifico bien la salida de los recursos, porque estuve yo mandando varios cheques a nombre del presidente, del tesorero, y eso sale en información financiera, O sea, ahí tenemos la cuenta, tal persona, con un monto en deudores diversos de tanto, y cuando vemos es el presidente municipal, pendientes de pago, o el tesorero, o lo peor, el director de obras, o lo peor, gente que luego no está ni en la administración. ¿Sí? De entrada, ¿qué tendrían que hacer ahí? La ley dice que quien maneja recursos públicos debe estar afianzado. Entonces ahí nosotros pudiésemos pedir que nos den las copias de las fianzas del personal que está apareciendo o a quien les liberaron recursos. ¿Sí? Podríamos mandarle al órgano de control interno que realice las investigaciones pertinentes respecto a esas salidas o esa aplicación de recursos. ¿Sí? Y sobre todo les comparto es que muchas veces no pueden identificar cuál es el recurso que destinan a una obra en particular. Hemos platicado también a lo largo de estas charlas que para ustedes ha cambiado la normativa, la aplicación, ¿sí? Una ley de contabilidad, ley de responsabilidades, pero también para la entidad de fiscalización ha cambiado el esquema. ¿Sí? Nos ha tenido que modificar de cómo se ha venido trabajando, cómo se estaba trabajando en algún momento. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ser más objetivos. Nosotros hacemos auditorías y ese va a ser uno de los puntos que vamos a ver más adelantito, y esas auditorías necesitan ser muy focalizadas. Entonces, aquí es bien importante que chequen, por ejemplo, esas dinámicas, esas inercias que se tienen, esas costumbres que a lo largo les van a traer problemas. Porque lo único que nosotros les vamos a decir es, oye, de esta obra tú intégrame, tú dame la integración de estos recursos, y si no me los das, pues yo le pongo que fue falta de documentación comprobatoria y nos los llevamos al siguiente proceso. Y ustedes es a veces complejo el poder decir que de un cheque de 5 millones, pues 3 millones fueron para la obra A, 1,5 millones fue para la obra B y otros 500,000 fue para la obra C. En algunos casos así se siguen todavía manejando los recursos, y eso no es lo que deberíamos de hacer. Siguiente, control de bienes muebles e inmuebles e intangibles. Recuerden que ustedes tendrán que estar presentando dentro del rubro de situación financiera el monto de los bienes que tienen. A veces nos presentan en cero. Nosotros lo que podemos referir es que, vamos a llamarle por sentido común, pues no podrían tener en cero. ¿Sí? Que no les hayan entregado, que no tengan datos para registro es otra cosa, pero que no tengan bienes inmuebles no es lo ideal. ¿Y eso qué nos lleva? La ley orgánica en el 77 dice que el síndico procurador debe de regularizar los bienes que tiene el ayuntamiento. Entonces es un trabajo que tendrán que estar realizando. Bienes inmuebles, requerir a quien corresponda, tener las escrituras, etcétera, etcétera. Y el control de las cuentas bancarias. ¿Sí? Cuando nos presentan, en algunos casos, hay municipios que todavía nos están reflejando saldos al cierre del ejercicio, cuentas bancarias en negativo. Pues obviamente eso deriva de errores históricos en muchos de los casos,
por registros que no se fueron cuidando, falta de controles. Pero pues al final se tienen también que respaldar, se tiene que hacer un análisis y se tiene que tomar una determinación. También con eso nos permite verificar, conforme a los otros formatos que pedimos más en la cuenta pública adicionales, cuáles fueron las cuentas bancarias que utilizaron para el ejercicio de los recursos. En pasivo, pues obviamente las deudas a corto plazo, ¿sí? Las retenciones a terceros no enteradas, registro de pasivo a largo plazo, deuda pública, que tiene que estar amortizada, tiene que estar plenamente identificada de acuerdo con las nuevas disposiciones de la ley. Y entrando al proceso de fiscalización, les comparto, porque yo les decía, para todos va a ser un ejercicio complejo, porque cayó en un año en donde pues hubo un cambio de administración. ¿Qué va a pasar? A partir del mes de enero, de acuerdo con la ley 468, que entra en vigor para efectos de fiscalización en la cuenta 2018, nosotros podemos solicitar información a ustedes para el proceso de planeación. ¿Qué podemos pedir? Estados financieros. Una parte también es bien importante que identifiquen, y por eso yo les decía al inicio, separemos las obligaciones de presentar la cuenta a las obligaciones que ustedes tienen. Dirán, oye, pero es que ¿cómo en enero si la cuenta pública la voy a presentar en abril? No, espérame. De acuerdo con contabilidad gubernamental, y si hablamos de los momentos contables, tiempo real, la cuestión de la facturación ahora ante el Servicio de Administración Tributaria y todos esos requisitos, ustedes lo que registren en enero, pues ya lo deben de tener bien registrado y contabilizado. A lo mejor los primeros días son para análisis y para todo lo demás, pero de entrada ustedes el 20 de enero ya tendrán que estar subiendo una información trimestral que platicábamos hace un rato, y que es estados financieros, o sea, todos los estados contables, los estados presupuestales, principalmente. ¿Sí? Ya lo tendrán que tener a inicios de enero. Entonces nosotros les podemos pedir, dame los estados financieros. ¿Para qué efectos? Nosotros vamos a iniciar una generación de programa anual de auditorías. Este programa anual de auditorías y la definición de los criterios se tienen que publicar de lo que nosotros vamos a realizar en los primeros meses del siguiente ejercicio fiscal. En abril, ustedes van a presentar su cuenta pública, van a entregar los reportes contables, presupuestales, de obra, desempeño, etcétera. En aquellos entes, aunque no lo tengamos de esta manera en los lineamientos que tienen para municipales, tienen que presentar una cuenta pública también consolidada, ¿sí? Integrando, presentando los tomos que de acuerdo a la ley corresponda. El tomo 1, que sería del poder, en este caso, vamos a decir, del ayuntamiento, y el tomo siguiente, tomo 2, donde van a estar la consolidación de los paramunicipales. Y posteriormente, del principios de mayo, nosotros tenemos que iniciar el proceso de auditorías. Auditorías es un concepto que podamos comprender, porque hay que nos llamamos Auditoría Superior del Estado. La fiscalización no es ver que el ayuntamiento, cualquiera que sea, hizo las cosas bien al 100%, que cada servidor público hizo su función. Eso no nos toca a nosotros, ¿sí? La fiscalización es emitir una opinión de acuerdo con la información que es presentada. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a las diversas fuentes de financiamiento que se puedan tener, una auditoría, ¿sí?, por la misma naturaleza, es seleccionar algo, implica seleccionar una muestra. Entonces puede ser que ustedes tengan muchos otros recursos, vamos a decir ramo 23,
cualquier fondo que ustedes quieran, y que posiblemente para efectos de mi auditoría yo no lo voy a revisar. Una, porque bajo este sistema de coordinación que se tiene en el sistema estatal, pues también ya los demás entes que intervenimos hacen revisiones. La Auditoría Superior de la Federación puede venir, y cada vez está ampliando más su cobertura, puede venir y revisar los fondos federales. Podemos revisar de manera conjunta participaciones federales con la Auditoría Superior de la Federación. Podemos revisar las fuentes de financiamiento, o sea, lo que se haya utilizado con los préstamos que se pudieron tener. Podemos revisar ingresos propios. Pero también, de acuerdo a las nuevas atribuciones, podemos pedirle al órgano de control interno que realice revisiones para efectos de la revisión de la cuenta pública, de acuerdo con lo que señala la ley orgánica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? Controlar de la mayor parte que podamos ir teniendo. Entonces, para efectos de que una vez que nosotros ya definimos nuestro programa anual de auditorías y señalamos de forma preliminar, ¿por qué? Porque la ley señala que una vez que presenten la cuenta también podemos modificar ese programa anual de auditoría. Nosotros tendremos que iniciar auditorías. En esa auditoría, que va a estar muy focalizada, va a decir, dame los ingresos por fuente de financiamiento, y entonces te pido que me des estados de cuenta, documentos que acrediten el ingreso, documentación comprobatoria y justificativa de esa fuente de financiamiento, nada más. Si determinamos revisar servicios personales, vamos a decirle, dame nóminas, dame concentrado electrónico con esas características, ¿sí? Dame los estados de cuenta en donde conste el pago, dame archivos electrónicos CFDIs. Para eso, por eso es la situación de que ahora no vamos a pedir toda la información, vamos a ser muy focalizados en lo que tengamos que pedir. Si determinamos revisar infraestructura, pues seguramente les vamos a pedir los expedientes unitarios que contengan la cuestión proceso de adjudicación, expedientes técnicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso va a ser de acuerdo a cada uno de los objetivos que podamos definir. Vamos a analizar esa información proporcionada, vamos a aplicar de entrada, y yo sí les pido mucho, que nos falta, pero les pido mucho ahí, revisen, y yo sí vayan previendo de poner a alguien para la atención de las auditorías, ¿sí? Que pueda hacer su enlace y que él pueda ser el que empiece a revisar la información, porque de repente nosotros pedimos la información de una manera y nos llegan con un montón de cajas revueltas, no tiene una situación lógica para poder revisarla, pues nosotros no vamos a valorarla. ¿Sí? Nosotros vamos a revisarla preliminarmente, pero si no cumple con las características que pedimos, no vamos a poder emitir una opinión. Vamos a decir que no identifica la obra a la cual fue registrado el gasto, pues se los vamos a decir, oye, pues hasta que lo tengas de esa forma, te vamos a poder tomar esa documentación. De otra manera, yo no puedo entrar a una aplicación de procedimientos de auditoría, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los objetivos, porque los resultados que nosotros tendríamos no pudieran estar sustentados de la mejor manera de acuerdo a lo que ustedes nos han proporcionado. Vamos a emitir resultados, los vamos a llamar para tener reuniones y darles resultados preliminares. Ustedes van a tener la oportunidad de poder presentar información y posteriormente vamos a emitir resultados finales que van a estar a su vez en un informe de resultados que irá al Congreso y que ahora también irá a ustedes posteriormente de los procesos de fiscalización. ¿Sí? Que si está muy chiquito, pero a ver si lo alcanzan a ver las pantallas, aquí se los voy a platicar. ¿Qué acciones pueden derivarse del proceso de fiscalización? Primero, solicitudes de aclaración.
Vamos a pensar el supuesto que les acabo de platicar. Muchas gracias. Me llegaron con todas las cajas y no podemos identificar. Ya no tenemos tiempos porque esa va a ser otra problemática que vamos a tener ambas partes, que van a ser tiempos muy determinados para realizar este trabajo. Y vamos a decir, ¿sabes qué? Como esto no estaba muy definido, te mando, cuantifico el monto y te mando una solicitud para que tú me aclares esta información que presentaste. Se llama solicitud de aclaración. Siguiente, pliegos de observaciones. Cuando no se atienda una observación y cuando se determine que es una presuntiva de daño, se van a hacer pliegos de observaciones. Estos pliegos realmente van a ser ya por observaciones muy focalizadas. Ya no van a ser un conjunto como ahora, en donde estamos enviando todos los resultados de la fiscalización que hemos tenido, ya sean cuestiones administrativas o sean algunas que se pueden convertir en presunción de daño. Ahora solamente van a ser en pliegos aquellas que presumen un daño a la hacienda. Informes de presunta responsabilidad administrativa, que esto se lo vamos a solicitar regularmente al Contralor Interno. Decíamos la vez anterior, ahora sí el Contralor Interno va a tener un montón de chamba. Recuerden también ahí el proceso de designación y consolidación del órgano del titular del órgano de control. De acuerdo con la misma norma, nosotros prevemos que debería de estar consolidado en estos meses de diciembre. ¿Por qué? Porque la ley señala un término para que se emita una convocatoria pública, ¿sí? Para que se analice, para que se designa al titular. También un término para que ese titular le presente al Cabildo las acciones que va a realizar, su programa de trabajo, ¿sí? Y otro término para que consolide su estructura. Entonces, nosotros, de acuerdo a sus términos, nuestra percepción es de que en el mes de diciembre debería de consolidarse esos órganos de control interno. Decíamos, el otro es procedimientos, promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal. Acuérdense de algo, en cuestión de atribuciones, cada uno de los entes que estamos en el servicio público tenemos nuestras atribuciones y responsabilidades definidas. Si es una cuestión de impuestos sobre la renta, ¿sí? Para determinar omisiones, determinar diferencias, yo no sería competente para fincar una responsabilidad como tal por ese impuesto. ¿Por qué? Porque las leyes tributarias, las leyes, en este caso el impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, remite al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Notificarle al SAT lo que nosotros hayamos podido detectar en la cuenta pública. Procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria. Estos tienen dos vertientes. Unas, aquellas que son graves, tendrán que seguir un curso ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aquellas que no son graves, se mandarán al órgano de control interno para que él a su vez dé el seguimiento, inicie la investigación, establezca las carpetas respectivas y posteriormente nos informe de su cumplimiento. En su caso, denuncias de hechos y denuncias de juicio político, además de las recomendaciones que podamos hacer. Esto es lo que nos señala la Ley de Fiscalización 468, que será vigente a partir de este ejercicio fiscal, de la cuenta de este ejercicio fiscal, y que tendremos que realizar. Entonces, como ustedes ven, son muchas situaciones, nos incumbe a ambas partes, porque en algunos casos nosotros vamos a mandar con ustedes los procedimientos de responsabilidad y quedará en el ámbito de sus responsabilidades lo que ustedes puedan determinar y notificarnos, ¿sí? Porque ahora ya el Contralor Interno, reitero, tiene sus obligaciones bien definidas en la ley respectiva. Tiempos que tenemos que tomar en cuenta, y con esto ya vamos a acabar. Primero, la Auditoría Superior del Estado, porque también nosotros tenemos ahí ya tiempos definidos. Mínimo 10 días hábiles para citarlos y dar a conocer los resultados de nuestra revisión. Esto es,
les vamos a decir hoy 27 de noviembre, en 10 días hábiles te cito para que tengan los resultados de la fiscalización de la cuenta pública. Preliminares primero, después serán los finales. Siguiente, 10 días posteriores, ahí mismo Checo, 10 días posteriores a la entrega del informe de resultados para enviárselos a ustedes. O sea, nosotros lo tenemos que presentar, la ley prevé 3 tiempos, los meses de julio, octubre y febrero del siguiente ejercicio fiscal, para emitir informes individuales y en febrero los informes de resultados general. 120 días para manifestarnos respecto a la documentación recibida. O sea, si ustedes nos presentan la información para atender los pliegos, las acciones, la Auditoría Superior tiene 120 días hábiles, todos son hábiles, para pronunciarnos si procede o no procede. Ustedes tiempos, 10 a 15 días para entregar información que se les sea requerida. Reitero, estos días son hábiles. Si no las entregan, hay multas. Y las multas van hasta el máximo 2,000 salarios, no, 2,000 unidades de medida, que es la unidad anda como en 80 pesos, que serían como 80,000 pesos la multa por no entregar la información que les sea requerida. Reitero, ustedes ya tendrán la obligación de contestar lo que sea requerido, ¿sí? Ya sea que la tengan o decir no la tengo por esto y esto, pero no pueden dejar de decir, como esto no me tocó a mí, pues yo ni siquiera lo atiendo, ¿no? No, porque ustedes tendrán la responsabilidad de atenderlo. 7 días para exhibir información si se requiere. Esto es, si en los resultados que nosotros, en las reuniones donde les vamos a dar a conocer resultados preliminares, se pueden otorgar un plazo de 7 días después de que ustedes conocen los resultados para que presenten información para atender lo que se les ha dado a conocer, ¿sí? Con el propósito de que lleguemos a las actas de resultados finales. Posteriormente tendrán todavía 5 días antes de presentar los informes para que ustedes pudieran presentar información si así les es requerido. Una vez que el informe, como decíamos nosotros, tenemos 10 días para entregárselos a ustedes, posteriormente la entrega al Congreso del Estado, ustedes tienen 30 días para entregarnos los documentos para acreditar las acciones que van señaladas en ese informe. Ya no va a haber como un pliego preventivo en este caso. Con el informe ustedes se darán por notificados de las acciones que se están señalando ahí, que pueden ser todas las que platicamos en los círculos, en los satélites que vimos en las situaciones anteriores, en la diapositiva anterior, y que de acuerdo a cada una de las situaciones pudieran estar señaladas en dicho informe. Proporcionar dentro de los 30 días sobre los informes de presunta responsabilidad y 10 días una vez que se dé la resolución. Esto es, cuando nosotros le mandemos al órgano interno de control, ellos tendrán 30 días hábiles para decirnos ya se inició y aquí está el número de carpeta de investigación contra estos servidores públicos. Y una vez que se emita la resolución, tienen 10 días para notificarnos de esa resolución. ¿De acuerdo? Son tiempos que tendremos que estar atendiendo. Son tiempos, reitero, que para ustedes y para nosotros van a ser muy importantes porque nosotros vamos a tener que, de acuerdo a nuestro programa, ir cerrando en los tiempos establecidos con cada uno de ustedes las auditorías. Por eso sí es muy importante que podamos tener una comunicación adecuada, que puedan ustedes ir viendo la información que tienen, porque realmente, les reitero, nosotros no nos dejan margen de maniobra para poder en su caso esperarlos, ¿no? Que digan, oye, pues, ¿sabes qué? No tengo la documentación, espera, tengo que cerrar porque ya vamos a tener las demás auditorías que realizar, de acuerdo a nuestros programas. Entonces, a todos nos va a ayudar que podamos poner las acciones para poder atender esto. Vamos a contestar ya por último nada más unas preguntas.
No sé si alguien más tuviera una pregunta, por micrófono igual la pudiéramos ver, con mucho gusto. Me dicen, si quiero una capacitación de los POAS, ¿a quién debo solicitar el curso? Todo lo que es planeación, desempeño ante la auditoría especial respectiva. Más tarde estará la maestra Natividad Pérez Guinto, que ella es la auditora especial de ese sector, ya que le podrán solicitar este tipo de capacitación. ¿Alguna forma de integrar los expedientes unitarios? Ya lo platicamos. Chequen la ley, definan normativamente. La otra vez poníamos hasta un ejemplo. A ver, ¿quién me dice que debe de contener un expediente personal? Hay diversas voces. Para una persona puede ser el documento ABC, para otros puede ser el ACDE, para otros dicen, no, yo te agrego el F. Todos pueden ser elementos válidos. No hay una normatividad que te diga qué tiene que tener un expediente, pero eso es el que pueden ustedes establecer en la normatividad local. El área de recursos humanos, pues decir, miren, para mí el procedimiento de contratación de personal es este, y aquí dice que el expediente deberá contener A, B, C, D, los documentos que ustedes definan, y después obviamente se tendrá que verificar su cumplimiento. Reitero, eso es control interno, eso les va a ayudar a ustedes principalmente para poder evitar futuros problemas. Dentro del reglamento interno del municipio se puede facultar al tesorero para que él pueda autorizar las transferencias o modificaciones compensadas. Yo les sugeriría mucho ver las leyes relativas, que en ese sentido serían la ley obviamente orgánica del municipio libre. También habría que ver la ley 454 de presupuesto y disciplina fiscal, la ley de Hacienda, en su momento Hacienda municipal, obviamente, que pudieran tener, para que con todas esas normativas, si ustedes ven que hay una laguna, lo puedan reforzar y lo puedan poner para el tesorero. La anterior administración hizo convenio de obras del programa 3x1 Migrantes. Se realizó la supervisión física y ninguna obra supera el 30% de avance y algunas malas calidades. La Federación y el Estado ya realizaron sus aportaciones. Solo faltaría el recurso del municipio. El recurso llegó directo a la cuenta del presidente del comité de obra. ¿Qué debo proceder como nueva administración? Yo tengo la duda, porque un recurso público en teoría no debería de llegar a un particular. ¿Sí? Entonces, yo creo que habría que ver. Yo no creo que ni el gobierno del Estado, ni en su caso la Federación, le hayan transferido a un particular un recurso para la ejecución de estas obras. Ahora, yo les reitero, desde el primer minuto que ustedes ejercieron un recurso público, ustedes asumen la responsabilidad de lo que implica ese recurso. Y en ese sentido, si ustedes ya determinaron que estas obras no es congruente con la situación financiera y física que se tienen, pues creo que tienen que valorar la situación de poder emitir un recurso para eso. Porque si con ese recurso que ustedes señalan posiblemente no van a culminar la obra, pues ustedes podrán ser responsables por la no ejecución de la obra, ¿sí? Y en su caso el resarcitorio de acuerdo al monto que cada uno aportó. Y por último dice, tengo una duda, ¿qué debo de hacer para deslindarme de responsabilidad si no he firmado ningún cheque? Perdón. Pues no sé quién, de acuerdo a su atribución, de acuerdo a la atribución que pueda tener, ¿no? Si es tesorero, pues obviamente tiene su responsabilidad muy definida en la ley orgánica, el síndico tiene lo propio. Lo demás no comprendo realmente a qué se refieren si no ha firmado ningún cheque. Pues muchísimas gracias. Les reitero que las puertas de la Auditoría Superior del Estado, de su servidor, como lo ha manifestado siempre el Auditor Superior, estarán abiertas para que podamos trabajar de manera preventiva. Al igual que lo dijo el fiscal hace rato, si nosotros tuviéramos menos observaciones cada año, será mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer para que esto vaya realizándose? Tenemos que hacer las acciones también de sanción que la ley prevé.
¿sí? Entonces, seamos preventivos, hagamos mejor las cosas y llevemos una administración municipal de la mejor manera. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias al maestro en auditoría Raúl Pacheco Sánchez por impartir esta segunda etapa del curso Criterios para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018.